nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por la vida que nos das, por la vida de cada hermano, por la bendición, Señor, que tú nos permites esta mañana estar delante de ti. Usa nuestras vidas poderosamente. Que hoy, Señor, podamos ser edificados, consolados, exhortados en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Acá no está aquí todavía ya. Amén. Gloria a Dios. Hoy traemos sueño todos, ¿verdad, hermano? Porque yo también me siento así como que. Es pues será por el tiempo, por la temperatura, será porque llovió. ¿No será que a los tabaqueños la lluvia nos pone triste? A mí me pone alegre, me da alegría que llueva. Me gusta cuando llueve. De verdad. Sí me vio que me acerqué a los hermanos, a los exaltadores, y le digo: sonrían, hermanos, deleítense en el Señor. Porque algunos están acá, los que están. Le digo a Farid, sonríe, Farid. Deleítate en el Señor, Farid. Cuando estás. Y no algunas, todas, hasta la pastora me le acerqué y le digo: hermana, sonríen, hermana. Porque vienen a ministrar, ¿verdad? Están ministrando, eso no ministra a nadie, eso al contrario. ¿Qué tendrá esa hermana, Dios mío? ¿Qué tendrá ese hermano? Ese chamaquito, ese niño que está bravo, hasta llorando está, tras que la mamá está acá ya te voy a darlo, y el otro está danzando. Terminando me van a sonar. Entonces, él no se está deleitando. Deleites en el Señor, cuidado. Amén. Entonces estamos hablando de la conquista de Canaán y estamos hablando, hermanos, de el proceso hacia la vida abundante. Ya todo esto lo hemos platicado y ya, gracias a Dios, estoy viendo el fruto de estas enseñanzas en cada uno de mis hermanos, porque ya vimos que el Señor nos sacó de Egipto, nos pasó por el Mar Rojo, nos lleva por el desierto, nos pasa por las pruebas. Si nosotros aprendemos de las circunstancias, aprendemos que el Señor trabaja como el alfarero en la rueda de la vida, ¿sí? Porque dice que Jeremías llegó y encontró al alfarero trabajando en la rueda, y le estaba haciendo así con el pie y daba vuelta a la rueda, y le estaba dando vuelta, moldeando el barro. Entonces el Señor trabaja en la rueda de la vida para moldearnos, ¿sí? Si ve que le está yendo como en feria, le están moldeando. Póngase suavecita, póngase suave. ¿Me entienden? Si se pone duro, no, yo no voy. Entonces, si el Señor ni me responde, el Señor te está moldeando. Amén. Nos está moldeando. Entonces, si cambiamos de actitud en medio de las circunstancias que vivimos, si tenemos una actitud siempre de arrepentimiento. ¿Qué es una actitud de arrepentimiento? Una actitud: estoy dispuesto a cambiar mi mentalidad. Si usted cree que es mi pensamiento, mi razonamiento, mi idea, lo que yo le estoy transmitiendo, no me haga caso. Haga lo que usted quiera. Pero si usted cree que es palabra de Dios, entonces arrepiéntase. Pastor, yo me arrepentí. Por eso quiero que lleve el discipulado, porque el discipulado dice que debe haber una actitud de arrepentimiento para que podamos ir creciendo, ir desarrollándonos y entremos en un círculo virtuoso, vayamos avanzando. Entonces, de ahí viene el Jordán, el bautismo con el Espíritu Santo, que gloria a Dios, porque ya el Señor está dándonos más hermanos con el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo es para todos, hermanos. Y de ahí vienen los 31 reyes y lo que ya hemos explicado. Cuando llegamos a los 31 reyes, entonces de ahí, si vencemos a estos reyes, si logramos con el favor de Dios vencer esas actitudes en nosotros,
hermanos, nos vamos a deleitar. Nos vamos a deleitar. ¿Por qué? Porque estamos venciendo a nuestros enemigos. Anoche escuchábamos un tema muy interesante que hablaba acerca de deleitarnos a pesar de las aflicciones. Pero ¿quién se deleita, hermanos, enfermo con gripa y con calentura en la cama? Pues los hijos de Dios. ¿Quién se deleita con una enfermedad, pastor? Usted deleítese en el Señor, no en la enfermedad. ¿Sí me entiende? Porque deleitarnos en la enfermedad es como decía Reyes, ¿te acuerdas de Reyes? El de allá de la colonia. Decía, es que mi esposa está enferma y pues la verdad, pastor, ya oramos. Pero es que a ella le gusta, está enferma. Lo disfruta, dice. O sea, hay gente que se deleita en la enfermedad, en el problema. No es en la enfermedad ni es en el problema, es en Cristo. Y si usted se deleita en el Señor, va a vencer ese problema que está pasando. Bueno, entonces, hermanos, tenemos que vencer estos reyes. Voy a entrar entonces a los reyes de Canaán. Aquí están 31 reyes de Canaán. Y vamos por el rey Goim, que significa, mire, esto es interesante porque la Biblia dice en Josué capítulo 12, 23, el rey de Goim en Gilgal. Y Goim, hermanos, significa nación extranjera, nación gentil. Pero ya cuando llegamos a investigar qué significa Gilgal, significa círculo, pero también significa círculo pagano. Pero luego, hermanos, encuentro otro significado muy interesante, que es círculo de piedras, congregación de piedras. ¿Me está entendiendo? Un grupo de piedras. ¿Y sabía usted que la iglesia, hermanos, somos piedras vivas? Porque Jesucristo es la roca. Nosotros somos piedras vivas. Lo dijo Juan el Bautista. ¿No saben ustedes que el Señor puede levantar hijos de estas piedras a Abraham? Entonces, Pedro dice que nosotros somos piedras vivas. Ya vamos a ver eso. Entonces, cuando hablamos de Goim, estamos hablando de gente pagana, personas gentiles, gentilicio, faltos de conocimiento verdadero y bajo el engaño de Satanás. Pero nosotros ya salimos de las tinieblas a su luz admirable. Ya nosotros estamos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Entonces, ya nosotros no estamos en el reino de las tinieblas. Estamos en el reino de... Ay, hasta mi ojo me parpadeó. ¿En el reino de qué? En el reino de los cielos, hermanos. El reino de los cielos no es que Cristo viene todavía. Esa es otra cosa. La segunda venida de Cristo, el arrebatamiento. El reino de los cielos, ¿qué decíamos en la mañana en el discipulado, hermano Julio? El reino de los cielos es espiritual, es el gobierno de Dios en el corazón de las personas. ¿Me está entendiendo? El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está en su corazón, porque el reino de Dios es el gobierno de Jesucristo en mi vida. El reino de los cielos no es allá en el cielo, sino el reino de los cielos vino a esta tierra. Desde hace como 2000 años vino predicando Juan el Bautista: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué dijo? ¿Qué es lo que quería decir? Cambien de mentalidad, cambien de actitud y sométanse ¿a qué? A la cultura del reino de Dios. Porque la cultura del mundo no es la misma de la cultura del reino de Dios, hermano. En la cultura del mundo, lo voy a poner rápido,
En la cultura del mundo, hermanos, ahí se dice, es que no puedo. No, en la cultura del reino de Dios, ¿cómo se dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo se dice en la cultura del mundo? Está difícil, es que no tengo dinero. Yo no nací para amar, dijo Juan Gabriel. Hermano, pero acá, en el reino de Dios, hermano, tiene que haber otra mentalidad. ¿Sí me entiende? No podemos estar en el reino de Dios con la mentalidad del mundo. Tenemos que estar en el reino de Dios y aprender cómo debe ser nuestra moral, cómo debemos vencer esos ancestros que traemos. Si mi papá, si mis abuelos fueron negativos y todo era en función del dinero, que si no trabajaba no había dinero, así decía mi papá, o así dice. Es que no puedo ir al templo porque hoy tengo que trabajar, dice mi papá. ¿Ve? Esa es la mentalidad que nos dejaron los viejitos, los ancestros. ¿Cuál es la mentalidad del reino de los cielos? Trabaja lo normal, 6 días, aparta uno para el Señor. La bendición de Jehová es la que, perdón, no le escuché, la que enriquece. No es tu fuerza, no es tu capacidad. Abandónate pues en los brazos de Cristo. En el reino de los cielos hay un lenguaje, hay leyes, hay normas, hay un gobierno. El gobierno de Cristo debe estar en tu corazón. Ese es el reino de los cielos. Cuando alguien acepta a Cristo, el reino de los cielos llegó a ese corazón. ¿Me entienden? Cuando alguien sana, el reino de los cielos se está manifestando. Cuando un hogar se restaura, el reino de los cielos se está manifestando. Ahí está el reino de los cielos. Cuando les digan, miren, cuando les digan el reino de Dios está allá o acá, no le hagan caso, porque el reino de Dios ya está entre nosotros, dijo. Eso dijo Jesucristo. Ya está entre ustedes. ¿Entendimos eso del concepto del reino de los cielos? Ok. No es cuando Cristo venga, es ahorita. Ok. Vamos a ver cómo nos procesa el Señor lo gentil que tenemos en nuestro corazón. Porque usted y yo tenemos todavía en nosotros, hermanos, rasgos de gentilicio. Amén. ¿Y qué es el gentilicio? ¿Qué significa gentil? ¿Alguien me puede decir? Pagano, alguien que no conoce a Dios. Entonces, nosotros estamos en un proceso de limpieza, de purificación en nuestras vidas. Entonces dice Josué 4, 19 y 20. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon ¿en dónde? En Gilgal. ¿Se acuerda que es Goim en Gilgal? Entonces, acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Aquí está hablando de la congregación de Israel. Y está hablando espiritualmente de la iglesia también. Entonces, en la Biblia Gilgal significa círculo. También es círculo pagano, pero tiene otro significado interesante, que es círculo o reunión o congregación de piedras. Amén. Nosotros somos piedras vivas, no muertas, vivas. Y se refiere principalmente al primer campamento de los israelitas al entrar en la tierra prometida cerca de Jericó, donde erigieron un monumento de 12 piedras. Hicieron un Gilgal para recordar la fidelidad de Dios. ¿Ok? Y ahí, hermanos,
Hay tres puntos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Porque se reunieron para reconocer la fidelidad de Dios. Nosotros nos reunimos en la casa del Señor para reconocerlo a Él, para celebrarlo a Él, para hacerle fiesta, porque Él nos ha libertado de Egipto. ¿Se acuerdan? Por eso es que el Señor sacó al pueblo de Israel. Y estaba ahí Moisés, a Faraón le decía: deja salir al pueblo. Dice el Señor que deje salir a su pueblo, porque le van a celebrar fiesta, no en América, dijo Chayán, sino fiesta en el desierto. Entonces, tenemos que recordar la fidelidad de Dios. Entonces la iglesia debe convertirse en un lugar sagrado de adoración. Gilgal, después de haber sido un lugar pagano, se convirtió en un lugar de adoración. Ahora usted ya no pertenece a las tinieblas. Ahora usted ya no es pagano. O usted ya no adora ídolos, ya no tiene dioses. Ahora usted se ha convertido en un templo de Cristo. Amén. En la iglesia del Señor. Entonces, un lugar sagrado de adoración. Josué 4:21 en adelante dice: y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? ¿Por qué están estas piedras aquí? Le declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Cuando sus hijos le han preguntado a sus hijos: ¿y por qué vamos a la iglesia, papá? ¿A por qué, papi? Dice la niña. ¿A por qué Chile? Dice usted. No, usted dígale, explíquele. Le dice: ¿a por qué, papi? ¿A por qué Chile? Se pone también chacho el papá. No, usted le tiene que explicar. Porque dice aquí, hermanos, mire cómo dice la Biblia al día: ¿por qué están estas piedras? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué vamos el miércoles? ¿Por qué el viernes? ¿Por qué? Y ustedes le van para recordarnos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Dios nos libertó de la esclavitud, nos sacó del pecado. Amén. Para eso vamos, para que no se nos olvide, porque recuerden que el alma es fácil de olvidar, hermano. El alma olvida. El alma olvida. Al primer novio le decía: te amo, te quiero con toda mi alma. Y hoy se casó con otro. Y dijo, yo recuerdo, hubo alguien que me dijo: te aseguro que jamás me vas a olvidar. Ya no me acuerdo su nombre ahorita, dice. Se le olvidó. Entonces, hermanas, hermanos, tenemos que recordarle a nuestra alma quién es el amor de nuestra vida. Jesucristo, ¿verdad que sí? ¿O no? Jesucristo debe ser el amor de nuestra vida. Un lugar sagrado de adoración, hermanos. Josué 4:23 dice: porque Jehová vuestro Dios detuvo las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera. O sea, de igual manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Miren lo que el Señor hace con el pueblo de Israel, pero también lo hace con nosotros. Si el Señor abrió ese Mar Rojo y pasamos en seco, también va a abrir, hermanos, el río Jordán. No solamente abre lo macro, también abre lo micro. Si ya el Señor te salvó, si ya el Señor te ayudó en todas aquellas, te libró pues de la muerte, ¿cómo no te va a librar de otras cositas que se van dando en la vida? De otros problemas. ¿Estamos aquí? Entonces Josué 4:24 dice: lo hizo para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis, o sea, para que lo honren a Jehová vuestro Dios todos los días, siempre. Hermanas, hermanos, debemos honrar al Señor. Honre al Señor.
todos los días de su vida. Siempre. No nada más cuando nos va bien, aunque nos vaya mal, hermano. Ahí se ve la calidad del cristiano. Ahí se ve si ya nos cayó el 20, ¿verdad? Si a pesar de lo que estoy pasando, yo estoy en la casa del Señor. Algunos de ustedes han pasado por esos momentos y me da gusto cuando pasan acá, hermano. Estoy pasando por momentos de dificultades, pero gloria a Dios porque aquí estamos para adorar al Señor. No nada más cuando me va bien, cuando la bolsa está llena de billetes, sino aunque no haya, ¿cómo que dice la Biblia en Habacuc? Aunque, bueno, yo no recuerdo bien exactamente, pero yo hice un canto. No me haga caso, pues, pero dice ese canto: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el olivo y los labrados no produzcan. Y luego, tucutum, 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 yo me alegraré en Jehová y me gozaré en mi Dios. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en mi Dios. Ese canto, hermanos, a mí me ministra. Cuando lo compuse, yo no lo cantamos en la iglesia porque pues son cantos que tienen una música un poco babilonizada. pero es un canto, hermano. En la Biblia, lo que dice ese texto es hermoso, porque no solamente hay que adorar y servir al Señor cuando me va bien, sino también cuando no hay nada en el refrigerador, cuando no hay nada en la alacena, cuando no hay pal pollo, cuando nomás hay tortillitas y ni modo hay que freír tortillas y hay frijolitos, ni modo, hermano. Algunos no sé si son hondureños, ¿verdad? No comen frijol. Perdón, hermanos de Honduras, Dios les bendiga. Pero vamos a seguir mejor. No hace que me envíe el Señor a Honduras. La renovación del pacto, hermano. ¿Qué otra cosa podemos aprender ahí en Gilgal? La circuncisión. Fíjese, Josué 5:1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Los enemigos de Israel en Gilgal, cuando ellos estaban en Gilgal, perdón, dije Gilgal ya sin aire, ellos tenían temor. Nuestros enemigos no tienen miedo, hermano. No se escuchó. Nuestros enemigos no tienen miedo. Y no porque usted sepa karate, taekwondo, sino porque usted tiene el Espíritu de Dios en su vida. Porque usted tiene a Cristo de su lado. No los brujos, los hechiceros, los satanistas, los enemigos que buscan nuestras almas, esos están vencidos en el nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Aquellos que tratan de dañarnos y de afectar nuestro hogar, no se preocupe por ellos, déjeselos al Señor. Usted deleítate en el Señor. ¿Y qué va a pasar con los enemigos? El Señor no se va a hacer cargo de ellos. Ahora, ahí en Gilgal, Josué 5:2 dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos. Cuchillos, hermano, mire cómo, o sea, hazte espadas. Y otra dentro de la misma, esa palabra jereb, dice que eran cinceles, afilados. ¿De dónde los sacaban? Del pedernal, o sea, de piedras. Eran hechos de la roca. Pero la roca es un refugio. Entonces dice: y vuelve a circuncidar, o sea, a recortar, a destruir la segunda vez a los hijos de Israel. O sea, la iglesia. Hay que circuncidar a la iglesia. ¡Oh! Padre, hay que circuncidar los oídos,
para oír la palabra de Dios sin meterle carne. ¿Me entienden? Hay que circuncidar el corazón para oír la palabra de Dios, hermanos, sin pensar, el pastor lo dice porque a él le paga el gobierno y eso, por eso que... No, si usted piensa de esa manera, está equivocadísimo. Tiene que circuncidarse también su boca. Porque hay varios tipos de circuncisión. Hay que cortar con la carne, con lo que declara carnalmente en usted y en sus hijos, en su familia. Tenemos que declarar cosas buenas en nuestro hogar. Entonces, pero eso va a doler. Le dijeron a Josué que se hiciera pues unas espadas, unos cuchillos, cinceles, dice aquí, de piedra, hermanos. Y Josué se hizo cuchillos de pedernal afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Y collado de Aralot es un montículo o una colina. Y dice que está expuesto, proyectándose, dice, como suelto. Es decir, hermanos, hay cosas que se asoman en nuestra vida y que se nota pues cuando todavía no estamos circuncidados. No sé si me estoy explicando. Se nota. La carne se nota. El pueblo de Israel venía, hermanos, de Egipto. Bueno, ahorita lo voy a explicar mejor con lo que dice aquí. Dice, esta es la causa por la cual José los circuncidó. Mire bien, ¿por qué los circuncidó? Pues si eran el pueblo de Israel. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto, ¿cuántos años? 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Entonces, ¿qué hizo el Señor? A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y entonces le dice Josué, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Habían salido, ¿se acuerdan cuántos habían salido? 700,000, me había dicho 600,000, sin contar niños ni mujeres. 600,000. Dígame, de esos 600,000 hombres, ¿cuántos eran casados? Y los judíos, los israelitas tenían de a 2, de a 3 mujeres. Y si tenían niños, tenían más. Eso no andaban con que nomás 2, nomás 1, ¿verdad? Para que le demos todo lo que necesitan. Esos son inventos de la modernidad y del tiempo que vivimos. Pero en ese tiempo tenían hijos, muchos. Entonces estamos hablando de más de 1 millón de personas, más de 1 millón de personas, hermanos. Y entre ellos habían varios que ya habían sido circuncidados, porque la señal del pacto entre Israel, entre Dios e Israel, era la circuncisión. Entonces, pero la desobediencia del pueblo de Israel estaba en que ellos tenían un pacto en su carne, pero no en su corazón. Estaba circuncidada su carne, pero no su corazón, no sus oídos, no su boca. Ellos hablaban cosas que no debían hablar. Ellos oían
chismes y cosas, murmuraciones, y eso los hizo, hermanos, perder la tierra prometida. No avanzaron, no llegaron, y por eso murieron en el camino. Está tremendo eso, ¿ah? Imagínense, estamos en la iglesia, hermano, ¿y por qué me enfermé? ¿Por qué me pongo así? Tenemos que revisar si estamos siendo obedientes o estamos siendo desobedientes al Señor. Qué bueno que vimos el 2026, ¿verdad? Pero ¿y será que el 2027 lo voy a ver? Pero si seguimos conduciéndonos de la misma forma, los que van a ver van a ser nuestros hijos. Esos que vienen creciendo, esos montón de niños que usted ve ahí, que les molesta, que griten, que salten, que hagan cualquier cosa, que hasta se les queda viendo. Y se les queda viendo a la hermana. Molesto porque los niños hacen ruido, hermano. Perdón, pero los niños van a hacer ruido. Son niños. Usted también fue niño, ¿verdad? ¿O no? ¿O nació ya grandote? Entonces resulta, mire, que esos niños van a crecer y le van a servir al Señor, y van a ser hombres y mujeres. Van a haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, salmistas, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, amén, que van a ejecutar un instrumento para la gloria de Dios, pero que tienen fe. Que nuestros hijos no hereden nuestros temores, nuestros miedos, nuestra conducta, hermano. Porque nuestra conducta a veces deja mucho que desear. No le herede a sus hijos los temores que usted tiene, la incredulidad de usted. No se la herede. Sacúdasela. La que le dejaron sus papás. Es que mi papá, así, y yo también, yo no creo en todo lo que digan. No lo crea, pero cuidado. Porque si el Señor está hablándole y usted sigue de la misma forma, hermano, usted está perdiéndose una gran bendición. No escucho el amén, tan serio, ¿verdad? Entonces Dios le dijo a Josué: ya les he quitado la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto. Nosotros fuimos esclavos en Egipto. Ya vienen los niños. Nosotros fuimos esclavos en Egipto. Y el Señor quiere quitarnos esa vergüenza. La vergüenza, hermanos, de haber sido esclavizados. Pero mire qué más quiere decir la palabra oprobio. Les he quitado la contumelia. ¿La qué? La contumelia, que dice que les he quitado esos golpes que les dieron con fuerza en el mundo. Eso significa contumelia. Es una palabra que se usa en Chile. Golpear con fuerza. Les he quitado la desgracia que traían, la abominación, la afrenta, la deshonra, el escarnio, la infamia, la injuria, el reproche, la vergüenza que usted traía. El Señor se la quitó, hermanos. Estamos aquí. Así que el Señor, hermanos, dice que oprobio tiene que ver con dos cosas. Primero, los términos denotan una condición social. Óigame esto, con oídos circuncidados. ¿Cómo vino usted al Señor? ¿Cómo vino usted al Señor? Con oprobio. Hermanas, hermanos, ¿a cuánto les daba vergüenza? Hermanas, ¿a cuánto les daba vergüenza, o hermanos, perdón, que usted en diciembre estaba con una chela, no con una güera, con una chela, con una cerveza, y no le daba pena? Pero cuando venimos al Señor, el Señor, hermanos, nos quita eso que nos hacía vivir así. Mire cómo dice aquí. ¿Qué denotaba la palabra oprobio? Una mujer soltera que no se casó nunca. Ese era un oprobio. Una mujer divorciada. Ese era un oprobio. Vergonzoso. Una mujer sin hijos. Era vergonzoso.
Una mujer, una persona con lepra era un oprobio, era una vergüenza. Entonces la circuncisión nos viene a cortar el oprobio de haber sido esclavos, de haber sido pecadores, de haber estado metidos en algo que no trae ni aplausos. No creo que ¿sí me entendió? Porque da vergüenza, hermano, da vergüenza. Imagínense que una mujer haya tenido un guardadito ahorro por ahí. Ay, me da pena, pastor. No vaya a señalarme a mí, pastor. No. ¿Cómo lo voy a señalar? O hombres que hayamos tenido 2, 3 mujeres, que ni se entere mi esposa, hermano. Porque ahí sí va a estar bueno el oprobio, ¿verdad? Pero eso es una vergüenza. Eso nos trae vergüenza. Su relación anterior, como le digo el Señor a la samaritana, tú has tenido 5 maridos y el que tienes ahorita ni estás casada con él. No es tu marido. Eso es oprobio, es vergonzoso. Pero ese oprobio el Señor ya lo quitó. Porque usted ya está platicando, ya está en plática, ¿verdad? Nos vamos a casar este año, mi amor. Sí, mi vida, sí, nos vamos a casar. Sí, le dice él. Sí, mi amor, dice. Y así ya está. Sí, mi vida. Bueno, entonces, lo importante, hermano, que usted ya está en pláticas. Y mire otra cosa, la destrucción de Jerusalén y el cautiverio trajeron oprobio. El hogar, hermanos, a veces estaba destruido, pero el Señor trajo, ¿qué trajo el Señor? Restauración. Bueno, y termino con esto. La celebración de la primera Pascua. Ahí en Gilgal se celebró la primera Pascua. Y ya sabemos que la Pascua es la antesala de la Santa Cena. Ahí comieron al cordero. Ahí, hermanos, pusieron en la puerta de sus casas o en las cabañas o en aquel lugar donde iban, pusieron la sangre del cordero. Así que mire algo que dice aquí: al otro día de la Pascua comieron del fruto, o sea, el producto. ¿Y sabe qué dice un diccionario? El producto de las acciones. ¿Quiénes comieron? No fueron los que quedaron en el desierto. Esos comieron las consecuencias de sus actos. Los llevaron a la muerte en el desierto. Hay mucha gente que se muere en el desierto. ¿Me entendió eso? Hay gente que dice, ya no llega el hermano, ya no. Ay, el pastor lo abandonó. No es que lo abandonó. Tenemos que seguir hacia la tierra prometida. Pero ellos no quisieron sujetarse, no quisieron estar en el grupo. Ellos querían vivir como querían. Hermano, te espero en el culto. Nada más, ni siquiera así ponen en el WhatsApp, ¿verdad? Nada más hacen como que no lo leyeron y ya. Pero mire, ellos comieron del fruto de la tierra que el Señor les había prometido. O sea, sembraron bien y cosecharon bendiciones. Sembraron y cosecharon. Las acciones te van a traer resultados. Si tú sigues diciéndole al Señor, no, Señor, a mí no me usa, Señor, usa a otros, yo no. ¿Ok? Te vas a quedar milando. Pero si le dices, Señor, heme aquí, Señor. Y ustedes, mire, porque hay gente muy callada, pero muy llena de orgullo, de altanería. Y hay gente que es acá, no, pero esa gente, hermanos, reconoce que necesita de Dios. Yo le veo a usted que usted reconoce que necesita de Dios. Bueno, yo así veo. A lo mejor veo, bueno, sí estoy viendo bien. Entonces, usted va a cosechar lo que sembró. Amén. ¿Dónde? En la tierra prometida. O sea, esto que estoy diciendo es porque estamos entrando al año del deleite, hermano. Estamos en el año del deleite. Estamos entrando a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Dice, de la tierra, los panes sin levadura.
pero sin corrupción, sin hipocresía y sin doctrina falsa, hermano. Amén. Y dice, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. ¿Qué significa eso? Bendiciones y abundancia. Hermano, otra vez, va a haber siembra, vamos a cosechar las bendiciones de parte de Dios. Pero eso sí, trate de estar sin corrupción, no practique la hipocresía, doctrínese, aprenda, hermano. Yo le invito, ¿verdad? Si usted no está en ningún grupo de discipulado, por favor, ya los tenemos detectados. Le digo a mi esposa, ¿cómo le vamos a hacer con la hermana fulana, con el hermano perengano? Le vamos a decir, vamos a ver en qué parte, en qué área los podemos poner para que lleven el estudio. No es un mal que queremos hacerle, es por su bien. Ya usted es salvo. Si usted no lleva el estudio, ya es salvo. Yo lo que quiero nada más del cielo, que me dejen en un rinconcito ahí, dice. No, Dios lo que quiere es que usted crezca. Ya sé, pastor, ya me la sé, dijo un hermano. Bueno, terminamos. Póngase de pie, hermano. ¿Qué pasó al día siguiente? Que entraron a la tierra del deleite. El maná cesó al día siguiente. Desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias.